En este video hablaremos un poco de la anatomía y de la histología del intestino delgado y del intestino grueso, así como también el movimiento electrolítico que ocurre en el intestino. Primero tenemos la anatomía del intestino delgado. Aquí es donde van a ocurrir procesos como la digestión y la absorción de nutrientes. El intestino delgado es un tubo con una longitud de 6 metros y un diámetro de 2,5 centímetros. Este comienza en el esfínter pilórico y termina en la válvula ileocecal. El intestino delgado lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, que es el duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros y es retroperitoneal. La segunda parte, que es el yeyuno, ocupa 2/5 partes del resto del intestino, y el ileón, que ocupa 3/5 partes del distales del intestino. Después tenemos la anatomía del intestino grueso. Este es igual un tubo con una longitud de 1,5 metros y un diámetro de 6,5 centímetros. Aquí es en donde se van a absorber los líquidos del contenido intestinal para formar así las heces. Este inicia en la válvula ileocecal y termina en el conducto anal. Y bueno, en cuanto a la histología del intestino delgado, tenemos que su pared se compone por 4 capas. Primero, la mucosa. Este tiene un revestimiento epitelial cilíndrico simple que contiene varios tipos de células, como las células absortivas y las células caliciformes. La mucosa del intestino contiene hendiduras revestidas de epitelio llamadas las criptas de Lieberkühn. Y bueno, aquí podemos ver los distintos tipos de células que hay en las criptas, que son las células absortivas, las caliciformes como ya mencioné. También hay células enteroendocrinas, que son como las células S, que se encargan de secretar secretina, las células que secretan colecistocinina y las células K, que secretan el péptido linotrópico dependiente de glucosa. La segunda capa es la submucosa, que está compuesta por glándulas de Brunner. Después encontramos la muscular, compuesta por una capa externa con fibras longitudinales y una capa interna con fibras circulares. Por último, se encuentra la serosa. En la histología del intestino grueso vemos que es un poco diferente, pero igual va a contener las mismas 4 capas. Aquí la mucosa va a contener células absortivas y caliciformes, igual encontradas en las criptas del Lieberkühn. A diferencia del intestino delgado, no encontramos vellosidades, por lo tanto, la absorción va a ser mayor en el intestino delgado que en el intestino grueso. Algunas porciones del músculo longitudinal son más gruesas y forman lo que se conocen como las tenias. Y las contracciones que ocurren en el intestino grueso van a formar una serie de bolsas llamadas austras. Y bueno, ahora sí ya hablando del movimiento electrolítico que ocurre en el intestino delgado y el intestino grueso, sabemos que en la dieta promedio consumimos de 1,5 a 2,5 litros al día, pero la carga de líquido que recibe el intestino delgado es de 8 a 9 litros al día, debido a que hay secreciones de otros órganos, como el páncreas, la vesícula biliar, etc. Entonces, al final del tracto, debe de haber una eliminación de agua por las heces menor a 0,2 litros al día. Esto nos dice que hay una capacidad de absorción en el intestino delgado y en el intestino grueso. Empezando con la absorción de sodio, el sodio se va a reabsorber gracias a las células epiteliales. Y bueno, el primer cotransportador que encontramos es el de sodio-glucosa. Este va a ocurrir principalmente después de una comida, y el transportador SGLT1 se va a encargar de transportar una molécula de glucosa y sodio hacia la célula, y esto va a hacer gracias a un gradiente que se crea por una bomba sodio-potasio en la membrana lateral. Después, el GLUT2, que es un transportador de glucosa, se encuentra en la membrana vasolateral y va a ser el encargado de enviarlo hacia la sangre.
También existe el intercambiador de sodio-hidrógeno. Este va a ser estimulado cuando haya una disminución en el pH intracelular o haya un incremento en el pH luminal. Este también necesita de un gradiente que es creado por una bomba sodio-potasio encontrada en la membrana vasolateral. Otro transporte es el transporte paralelo de sodio-hidrógeno y de cloro bicarbonato. Este es muy importante en el periodo interdigestivo y va a ser regulado por AMP cíclico, GMP cíclico y el calcio. Estos se van a encargar de reducir la absorción de cloruro de sodio. Estos son muy importantes en la patogénesis de algunos tipos de diarreas. Por último, en cuanto al sodio, tenemos el canal epitelial de sodio, que este va a ser regulado por un gradiente electroquímico. Encontramos que el canal de sodio se va a encontrar en la membrana apical y este va a ser muy importante cuando haya una depresión de sodio y es regulado por mineralocorticoides como la aldosterona. Y bueno, como vemos, pues requiere de un gradiente electroquímico y este va a ser creado de igual forma que los anteriores por la bomba de potasio y ocurre principalmente en el colon. Ahora, en cuanto a la absorción del cloro, tenemos que esta va a estar muy ligada a la absorción de sodio y también puede estar acoplado tanto al potencial eléctrico como al pH. El primero es una absorción pasiva de sodio, perdón, absorción pasiva de cloro. Este va a depender de un voltaje que va a ser acoplado del sodio. Va a ser un proceso pasivo. Entonces, la carga negativa del cloro va a seguir a la carga positiva del sodio y el cloro puede seguir una ruta tanto paracelular como transcelular. Después encontramos el intercambiador de cloro bicarbonato. Este se encarga de intercambiar un cloro por un bicarbonato. El cloro va a entrar a la célula, mientras que el bicarbonato va a salir. Y este intercambio es el DRA. Por último, no solo se absorbe cloro, también se puede secretar cloro, pero se cree que se secretan pequeñas cantidades en un estado basal y esto es estimulado principalmente por la acetilcolina. Hay que considerar este transportador que es el CFTR, ya que es muy importante en la patogénesis de algunos desórdenes diarreicos. Este va a ser activado por algunos nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico o el calcio. La activación puede ser por activación de canales preexistentes o se pueden insertar nuevos canales en la membrana. Ahora, en cuanto al potasio, tenemos que la absorción se va a llevar principalmente en el intestino delgado y en el colon se va a llevar a cabo una secreción. La absorción pasiva que ocurre en el intestino delgado, tenemos que va a ser gracias a un arrastre de solvente y también pues el potasio va a ser seguido por agua. Por otro lado tenemos la secreción de potasio que también es pasiva, esta va a ocurrir en el colon y es porque hay negatividad dentro de la luz, entonces el potasio va a seguir esto por un movimiento pasivo por una ruta paracelular. También encontramos una secreción activa de potasio en el colon. El potasio pues va a entrar a la célula y para esto se requiere de la bomba sodio-potasio, de un canal potasio en la membrana vasolateral y el transportador de sodio-potasio de cloros. Una vez que el potasio entró a la célula, pues va a depender de qué canal esté más activo. Cuando la actividad del canal vasolateral es mayor que la del canal apical, entonces se va a reciclar el potasio y el potasio va a regresar a la circulación. Por otro lado, la aldosterona y el AMP cíclico pueden estimular la secreción de potasio a través del canal BK. Por último, puede ocurrir una absorción activa de potasio, pero únicamente cuando
encontramos disminuciones de este en el organismo. Y este está dado por una bomba de sodio-hidrógeno que se encuentra en la membrana vasolateral. Por último, bueno, tenemos que este transporte está bajo una regulación muy amplia, tanto por el sistema nervioso entérico, por ejemplo, el neurotransmisor acetilcolina, que se encarga de, bueno, estimula la secreción de cloro, el sistema endocrino, por hormonas como la aldosterona y la angiotensina 2, que estimulan la absorción de sodio, y por células inmunitarias, por ejemplo, la histamina, que es secretada por mastocitos, que va a estimular la secreción de fluidos. Por otro lado, los secretagogos también se pueden clasificar de acuerdo al segundo mensajero que estimulen. Por ejemplo, si se estimula el AMP cíclico, este va a ser estimulado por ejemplo, por la toxina termolábil de E. coli o por el péptido intestinal vasoactivo. Estos van a activar la adenilciclasa, que resulta en un incremento del AMP cíclico, entonces va a activar la proteincinasa A. Por otro lado, la toxina termoestable de E. coli y la guanilina activan a su receptor guanilciclasa, entonces el GMP cíclico producido activa la proteincinasa G. Por último, la serotonina o la toxina de C difficile producen sus efectos al incrementar el calcio intracelular. Y bueno, lo importante aquí es que los 3 segundos mensajeros van a estimular la secreción activa de cloro y van a inhibir la reabsorción de cloruro de sodio.